Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Nos gustó estar acá y nos queremos quedar aquí. Amén. Bueno, la verdad del caso es que retrasamos nuestro retorno a Sabana de Parra. Estamos esperando que nos llame la embajada. Tuvimos un pequeño conflicto con uno de los pasaportes de nuestros hijos, entonces dijeron que de 3 a 4 días, mañana sería el 4.º día. Pero bueno, vamos a Valencia, esperamos allí. Si no nos llaman, entonces nos regresamos. Y si nos toca volver, pues volveremos, ¿verdad? Y si podemos pasar por Maracay, pues pasaremos, ¿no? Pero Jeremías capítulo 35, hermanos, por favor. Solamente quiero animarte, iglesia, verdaderamente lo que su pastor les decía esta mañana, o hace un momento, es una realidad. Dios bendice una iglesia cuando la iglesia aprende a dar. Ciertamente nuestra iglesia ahí en Sabana de Parra no es una iglesia muy grande y la gente de provincia, la mayoría, sobrevive de los bonos de guerra y de los bonos que reciben, de los trabajos que tienen por parte de alcaldía, etc. Pero hermano, hemos tratado de enseñar a los hermanos que hay bendición cuando la iglesia da. Una de las metas que yo le puse a los hermanos es que no fijaran una promesa, no sé si el pastor lo ha hecho anteriormente, no fijar una promesa en el bolívar, porque el bolívar se devalúa, sino fijar una promesa pues en dólares. Porque si estamos hablando de que queremos apoyar con 15 o 20 dólares a un misionero, entonces si yo doy en bolívares, el bolívar se devalúa. Entonces lo establecimos en dólares y cada hermano da en dólares conforme a la tasa. Y así no se pierde. Así podemos seguir sosteniendo la obra misionera. ¿Tú me estás siguiendo? Entonces, y bueno, ya su pastor lo manejará a la manera que Dios lo guíe, pero una cosa sí es verdad, si usted da, Dios bendice. En estos últimos 2 años, hermano, hemos estado apoyando, gracias a Dios, varios misioneros, con una cantidad considerable, y Dios ha comenzado a bendecir la iglesia. Necesitábamos echar una placa. Bueno, los hermanos que fueron a la conferencia, ¿verdad?, vieron que ya estaba la placa. Gastamos más de $10,000 en eso y nosotros no pusimos eso, Dios nos lo dio. Ya lo estamos orando por en la parte de arriba echar el techo y los salones que queremos hacer, y yo sé que Dios a su tiempo lo hará, pero tenemos que aprender a dar. Así que ven, Dios les va a dar a ustedes. Ven y Dios les va a decir a ustedes. Jeremías capítulo 35, hermano. Jeremías capítulo 35. Lo invito a que una vez más estemos de pie, por favor. Solamente voy a leer 2 versículos ahí. Ya se leyó todo el capítulo, así que leo el versículo 8. Dice la palabra de Dios: y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Versículo 14, palabra de Dios dice: fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis obedecido. Quiero hablar, hermano, esta mañana rápidamente sobre un tema que hemos titulado el premio de la fidelidad. El premio de la fidelidad. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana. Bendiga, Señor, esta enseñanza, esta predicación. Espíritu Santo de Dios, por favor, permítame ser una bendición a mis hermanos. Permítame exponer su palabra, Señor, de manera apropiada. Que cada uno de los que estamos aquí podamos ser edificados, ser exhortados, empujados, animados a través del testimonio, Señor, de esta familia, y que así nosotros y nuestras familias puedan ser bendecidas al aplicar lo que usted nos ha encomendado a nosotros como creyentes hoy, en este día. Ponga en sus manos pues la enseñanza, la predicación,
Y aún, Señor, las decisiones que se vayan a tomar al final, a la palabra de Dios, y también, Señor, en obediencia al bautismo, que usted también bendiga de manera muy especial. En el nombre de Cristo le pido estas cosas. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Gracias. Puede sentarse. El apóstol Pablo, hermano, nos enseña en 1 Corintios capítulo 10 que las historias del Antiguo Testamento están escritas como ejemplo a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y hermano, déjame decirte, nosotros somos ese grupo de personas. Estamos en los últimos días. Estamos en los últimos días. Y es importante, hermano, que nosotros atendamos una vez más las historias que están registradas para nosotros en el Antiguo Testamento, para que nosotros aprendamos de ellos. Y de la misma manera que ellos hicieron bien, nosotros hagamos bien. Y aquellas cosas que ellos hicieron mal, nosotros no las repitamos. Porque, hermano, estamos en los últimos días. Ahora, entrando en esta familia, dice la palabra de Dios, el versículo 35, palabra de Jehová que vino a Jeremías. Más adelante nos habla de los recabitas y nos habla de Jonadab. Pero ¿quién es Recab? No hay exactamente una información, hermanos, en la Biblia que nos diga exactamente quién fue Recab. Se nos menciona a un Recab, hermano, de un tal Baana. Y estos hombres, ¿verdad?, nos dice la palabra de Dios que hicieron algo audaz. Hicieron algo que a lo mejor no toda persona se hubiera atrevido a hacer. Y es que estos, ¿verdad?, entendiendo que a David le correspondía el reino, sabiendo que Dios había señalado a David como el próximo rey y el rey de Israel, asesinaron a Isboset, un descendiente hijo de Saúl. Y dice la palabra de Dios que ellos entraron en el calor del día y mientras Isboset dormía, ellos lo mataron. Ahora, no fue leal esto que ellos hicieron, porque ellos eran siervos de Isboset. Pero ellos entendían y tenían claro en su mente que era David a quien Dios había señalado como el próximo rey. Y entonces ellos, para quitar el tropiezo a David, matan a Isboset, descendiente de Saúl, llevan la cabeza hasta David. Lo que no sabían es que David, en su juicio, les cortaría la cabeza también a ellos. Pero déjame decirte, independientemente si este es el recap que la Biblia nos enseña, nos lleva a relación con algo importante, porque algo que llamaba mi atención es el significado de este nombre llamado Recab. Y Recab, hermano, significa uno que monta el carro, uno que sube al carro. Y cuando hablamos de alguien que sube al carro, hermano, es alguien que se dispone a cumplir el propósito de Dios en su vida. ¿Me está siguiendo? De hecho, hermano, un carro en la Biblia ciertamente habla de poderío. Usted ve allá en la palabra de Dios y la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento que una nación tener carros era un símbolo de poderío. Y de hecho, hermano, no solamente las naciones en esta tierra hablaban de tener carros. La Biblia nos dice que Dios tiene carros. Un claro ejemplo de eso, hermanos, es cuando Eliseo y sus siervos, ¿verdad?, están en Samaria y vienen los sirios en busca, ¿verdad?, del profeta de Dios, porque se le dijo al rey de Siria, es que lo que pasa es que el rey de Israel tiene a alguien que le dice las cosas más secretas que tú hablas en tu alcoba, en tu lugar privado. Y él manda, ¿verdad?, en busca de este rey para apresarlo, de esta persona, de este consejero. Y dice la palabra de Dios que mientras Eliseo y su siervo estaban, ellos llegan a la ciudad y el siervo de Eliseo se atemoriza. Tiene gran temor porque dice, Padre mío, ¿qué vamos a hacer? Y él dice, no te preocupes porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y luego él ora y le dice, Señor, abre los ojos para que vean. Y dice la palabra de Dios que cuando él abre los ojos, carros de fuego y gente de a caballo estaban en el monte con ellos. ¿Me está siguiendo, hermano? Ese es el poderío de Dios. Hermano, tenemos un Dios de poder. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Nos dice la palabra de Dios, hermano, que incluso también este término de carros fue dado a dos personas en particular. Uno de ellos precisamente Eliseo, pero otro fue Elías. Mientras Elías subía al cielo, Eliseo exclamó, Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Cuando Eliseo está para morir y viene a visitarlo este rey,
no recuerdo ahora su nombre, si es Acaz. Cuando él está muriendo, él dice: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Porque un carro de Israel, hermano, era un hombre quien había renunciado a todo en esta tierra para cumplir con el propósito de Jehová su Dios. Esa es la razón por la cual Elías, cuando se paraba, él decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Él vivía constantemente en la presencia de Dios, porque él era un carro de Israel. ¿Me está siguiendo, hermano? Él era uno que había renunciado a todo para subir al carro, para montar al carro. Y déjame decirte, no solamente tenemos hombres en la Biblia, también hay mujeres que hicieron esto. Una mujer que pudiéramos pensar que monta el carro para pelear la batalla de Israel junto a aquel hombre que Dios había llamado para ir a hacer la guerra, fue Débora. Y de hecho fue llamada madre de Israel. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Así que quiero decirte esta mañana, si tú estás aquí, Dios todavía sigue buscando hombres, Dios todavía sigue buscando damas, Dios todavía sigue buscando jóvenes, Dios todavía sigue buscando señoritas que quieran subir al carro en el propósito de Dios, para cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Y este Recab es uno de los que sube al carro. Y mira, para muestra un botón, resulta que cuando vamos a nuestra Biblia, allá en el libro de Reyes, por favor, si puedes ir allá, en segunda libro de Reyes, en el capítulo 10, segundo libro de Reyes, el capítulo 10, nos dice la palabra del Señor allí, en el versículo 15. Si lo consigues está bien, si no solamente sigue. Me dice palabra de Dios: yendo luego de allí se encontró con Jonadab, hijo de ¿quién? De Recab. Y después que lo hubo saludado le dijo: ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo: lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano, y mira lo que dice. Jehú es ahora rey de Israel. Dios le ha dado una tarea a Jehú. Prácticamente son dos cosas básicas que Dios le ha dado a Jehú para que cumpla su propósito. Y número uno es que extermine por completo la casa de Acab, quien había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Y número dos es que extermine el culto a Baal que había sido introducido por Jezabel y Acab en el pueblo de Israel. Y entonces Jehú tiene un propósito de su vida, exterminar la descendencia real de Acab y exterminar el culto a Baal. Y se encuentra nada más y nada menos que a Jonadab, hijo de Recab, aquel que estuvo dispuesto a dar su vida para que el propósito de Dios se cumpliera en la vida del rey David. ¿Me está siguiendo, hermano? Y ahora Jonadab Jehú le dice a Jonadab: si es recto tu corazón conmigo, dame la mano. Y luego lo invita a subir ¿a dónde? Y dice ahí, luego lo hizo subir consigo ¿a dónde? En el carro. Ahora, hermano, quiero que nosotros pensemos en esto, ya lo vamos a aplicar un momento. Pero, hermano, subir al carro es dejar todo. Una vez que subimos al carro, no hay vuelta atrás. Y esto, hermano, tiene mucho sentido en la vida cristiana. Cantamos el corito cuando decimos: he decidido seguir a Cristo. Y lo repetimos 3 veces: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Y luego afirmamos y decimos: no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. La vida cristiana no es para cobardes. La vida cristiana no es para los que retroceden. La vida cristiana es para valientes. Amén. La vida cristiana es para los que van hacia adelante. Amén. Y por eso digo esta mañana, Dios, esta familia de los recabitas nos enseñan algo importante. Dios sigue solícito de hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, que estén dispuestos a renunciar a comodidad, renunciar una carrera, renunciar este mundo, renunciar gustos, preferencias, renunciar deseos personales para cumplir con el propósito por el cual Dios los ha llamado. Amén. Porque a todos los que estamos aquí, Dios nos ha llamado con un propósito. Amén. La pregunta es si tú estás en el carro. ¿Dónde estás? ¿Dónde están tus pies? ¿Dentro del carro
aún están en el barro. Porque ese es el problema. Muchos cristianos todavía tenemos los pies en el barro, en la tierra. Y por eso, el pastor lo decía hace un momento, de hecho le estaba enseñando y decía, bueno, hay ciertas conexiones, el Espíritu Santo sabe lo que hace. Pero no podemos servir a Dios ni podemos estar en un ministerio mientras tengamos los pies en el barro. Tenemos que montarnos al carro. Y montarnos al carro implica renunciar. La Biblia nos dice que aquí Jehú, ¿verdad? Jonadab se monta al carro, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 17. Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de acá en Samaria hasta exterminarlos. Cumplió el propósito por el cual Dios lo establece como rey en Israel, de exterminar la descendencia de la casa de Acab. Y allí había un recabita, Jonadab, hijo de Recab. Más adelante dice en el versículo 18, después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo, Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal. Más adelante dice el versículo 20, y dijo Jehú, santificad un día solemne a Baal. Y ellos convocaron, y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal. Más adelante al final dice que entraban en el templo hasta que se llenó de extremo a extremo. Versículo 22. Entonces dijo al que tenía a cargo las vestiduras, saca vestiduras para todos los siervos de Baal. Más adelante versículo 24, y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo, cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Y después que acabaron ellos de hacer holocausto, Jehú dijo a los de su guardia, a los capitanes, entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada y los dejaron tendidos, los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal, sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron, y quebraron la estatua de Baal, derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrina hasta hoy. Fíjate lo que dice el versículo 28. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Entonces fíjate, ¿cumplió Jehú el propósito que Dios le había encomendado? Sí. Número 1, exterminó la descendencia real de Acab, o la casa de Acab. Número 2, exterminó el culto a Baal. ¿Y quién estaba con Jehú? Habiendo dejado familia, porque no se menciona la familia, habiendo dejado comodidad, habiendo dejado todo, ¿quién estaba con él ayudándole a cumplir ese propósito? Jonadab, porque Jonadab era un recabita, y un recabita se distinguía por ser alguien que valientemente, audazmente, estaba dispuesto a renunciar a todo lo que este mundo ofrece para cumplir con el propósito que Dios tenía para su vida. ¿Me está siguiendo? Amén. Sin embargo, nos dice la palabra de Dios que Jehú no cuidó su corazón. Aunque Dios le había dado el propósito para que, el privilegio para que reinase sobre su pueblo Israel, Jehú no guardó su corazón. Dice ahí en el versículo 31, todavía del segundo libro de Reyes, capítulo 10. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, su Dios de Israel, con todo su corazón. Ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Y en aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y los derrotó a Hazael por todas las fronteras. En lo personal creo que Jonadab, viendo la conducta de Jehú y viendo que Jehú, a pesar de haber cumplido primeramente, fielmente, la palabra de Dios encomendada a él, se desvía, se aparta. Y Jehú y Jonadab toma la decisión de decir, bueno, si ellos se apartan, yo me mantendré fiel. Y de hecho, déjame decirte, en la vida cristiana, puede ser que aquel que te invitó, puede ser que aquel que te hizo subir al carro, un día ya no esté. Tú tienes que decidir qué vas a hacer tú. Porque aunque el propósito de Dios, no por él, sino por la persona, terminase en su vida para él, eso no significa que Dios ha terminado contigo. Joven señorita que estás aquí, pudiera ser que un día tus padres se aparten de Dios. Usted tome la decisión de seguir adelante. Esposa que está aquí, pudiera ser que algún día Dios te guarde, pero su cónyuge no quiera más
venir a la iglesia, no quiera más servir a Dios, usted siga cumpliendo con el propósito de Dios en su vida. Viceversa, varón, pudiera ser que algún día su esposa no quiera más el cristianismo. Usted siga siendo fiel a Dios, porque Dios todavía tiene un plan con usted. Amén. ¿Me está siguiendo? Padres que están aquí, pudiera ser que el día de mañana sus hijos se aparten, sus hijos se vayan, sus hijos no quieran más nada con Dios. Usted siga cumpliendo el propósito de Dios para su vida. Renuncie a todo lo que tenga que renunciar, móntese al carro y cumpla con el propósito de Dios, porque Dios tiene una bendición especial para usted. Y lo vemos en la familia y en la descendencia de Recab. Qué interesante que en esta historia, aunque se menciona a Recab, no viene a ser el principal, sino Jonadab, porque fue el que marcó el rumbo de la generación. ¿Me está siguiendo, hermano? ¿Qué hizo Jonadab? ¿Qué fue lo que enseñó a sus hijos? Rápidamente regresamos a Jeremías 35. Allí es donde entonces, ahora sí, entramos en la historia de los recabitas. Hablamos quién era Recab, lo que significaba Recab. Pero déjame decirte, hermano, palabra de Dios nos dice que en los días en que el reino de Israel se encontraba ya en aprietos, dice palabra de Dios que vino palabra de Dios a Jeremías en días de Joacim. Y le dice en el versículo 2, ve a casa de los recabitas. Entonces, sí, vamos, quiero que vayamos, que me vayan siguiendo. ¿Quién es entonces un recabita? Uno que sube al carro, ¿ok? Entonces dice, ve a casa de los recabitas. Ahora, ¿qué significa subir al carro? Renunciar a todo. ¿Me está siguiendo? Mira lo que dice, ve a casa de los recabitas, habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Ahora, tenemos que entender aquí, por lo que la palabra de Dios nos enseña, que este vino que Él les está ofreciendo, obviamente es el fruto de la vid, pero será un vino que entonces no es el que Dios aprueba, no es el que es el que embriagaba. ¿Sí me está siguiendo? La palabra de Dios nos enseña, hermano, por todas partes en la Biblia, que no es bueno, que no es de los reyes ni de los príncipes el beber vino ni sidra. ¿Me está siguiendo, hermano? Porque el vino entorpece, el vino embrutece. ¿Me está siguiendo, hermano? De hecho, hermano, déjame decirte, Noé fue un hombre que Dios salvó a él y a su casa. Pero lo primero que hizo Noé, lo que bajó del arca, fue sembrar una viña. Y una vez que la viña le dio fruto, se emborrachó y echó a perder todo. Todo lo bueno que Dios había hecho lo echó a perder porque se puso borracho. La Biblia dice, por cierto, que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Yo espero que aquí no haya hombres que todavía tienen una botellita en la nevera. Yo espero que aquí no haya hombres o mujeres o jóvenes que todavía tienen o en su club familiar o social se toman un brindis. Bueno, yo les veo la cara y todos son santos, ¿verdad? Aquí no hay un borracho. Pero déjame decirte, hermano, Él les dice, beban vino. Ahora, pudiéramos nosotros decir, tenían la excusa perfecta para decir, bueno, nunca lo hemos hecho, vamos a hacerlo. Estamos en la casa de Dios, el siervo de Dios es el que nos está diciendo que lo hagamos. Bueno, a la carne y al cuerpo lo que pida. Y con tolerancia, con libertad y con licencia. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, mas ellos dijeron, no beberemos vino. ¿Por qué? Porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Déjame decirte, sabes, allá en la Biblia nosotros leemos que en varias ocasiones Dios llamó a los reyes de Israel y al pueblo de Israel borrachos. Porque una de las cosas que más hacían los reyes y los príncipes era embriagarse. Y Jonadab había estado cerca a uno de los reyes, que luego que su corazón se aparta de Dios, hermano, se vuelve a los apetitos pecaminosos de
mundo, dejando a Dios y siguiendo su carne. Entonces Jonadab, hermano, establece para sus hijos y su descendencia que nadie de ellos debería beber vino jamás. Y además de eso añade otras cosas. Dice: ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde habitáis. Ahora, hago un paréntesis. No somos menonitas. Pero bueno sería que como padres nosotros aprendiéramos a abstenernos e incluso a abstener a nuestros hijos de ciertas cosas. Yo sé que no sería bien visto ni por nuestra familia ni por la sociedad. Imagínate que un padre hoy dijera: ¿sabe qué? El internet está haciendo daño, los teléfonos celulares están haciendo daño, el wifi está haciendo daño, así que de ahora en adelante en esta casa nadie tiene teléfono, nadie tiene wifi. Había una algo así fue lo que hizo Jonadab en esos días. No compren casas, no se establezcan en un pueblo, no compren vino, no compren parcelas, no compren cementera, no compren terreno, no siembren semillas, no planten viña. Wow, no era algo fácil de que sus hijos y sus descendientes se hicieran. Y sin embargo la Biblia nos dice que esta familia, todos sus descendientes, hicieron caso al mandamiento de Jonadab, su padre. Ahí lo dice. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Jonadab sabía, así como va Jehú, así como va el pueblo, así como van los hijos de Israel. Por cierto, los recabitas no son judíos. Los recabitas se cree son descendientes de Jetro, suegro de Moisés. Jetro era marianita. Y aunque no eran israelitas, ellos decidieron unirse al pueblo de Israel desde su peregrinación en el desierto, porque ellos adoraban al Dios de Abraham, porque aunque no venían de Isaac, eran descendientes de Setura, esposa de Abraham. ¿Sí me está siguiendo? Adoraban al Dios de Abraham. Y aunque no eran descendientes de Isaac, ellos se unieron a Israel. Pero Jehú, al ver que los israelitas, por más que Dios les hablaba, por más que Dios quería bendecirlos, eran rebeldes y iban de mal en peor, con la dijo: no, yo como que me abonda. Y de hecho la Biblia nos enseña, hermano, que nosotros, si queremos servir al Señor y cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, tenemos que apartarnos. ¡Amén! Hasta de malos hermanos. Porque en todas las iglesias hay trigo y hay cizaña. ¿Sí me está siguiendo? Joven, señorita, si tú quieres servir al Señor, quieres cumplir con el propósito de Dios en tu vida, más vale que tú entiendas que tus amistades influirán en eso. Y por lo tanto, no todo joven, no toda señorita es conveniente que tú estés con él o con ella, que pases tiempo con ellos. Una familia aquí, si quiere consagrarse a Dios, tiene que entender que habrá momentos en los cuales tiene que apartarse de ciertas familias. Y no porque queramos crear una división, no, hermano, sino porque necesitamos apartarnos, consagrarnos, santificarnos a Dios, para que a nosotros, a nuestros hijos, les vaya bien y Dios les use. ¿Me está siguiendo, hermano? No quiero ir en contra de lo que el pastor enseñaba esta mañana. Él hablaba de la unidad. Debe haber unidad, pero en el temor de Dios y en santidad. Temor a Dios y santidad trae unidad. Y el que no se une a esa santidad es porque anda chueco, anda mal. Y entonces de ese que anda chueco y anda mal es del que Dios nos dice: apártate de ellos. Jonadab vio que Jehú no iba bien y que se apartó de Dios y que siguió los pecados de Jeroboam, rey de Israel. Y él dijo: no, yo me aparto, pero tampoco ninguno de mis hijos vivirá con ellos.
mis hijos, mis nueras, mis yernos, mis nietos, los vamos a apartar. Y les pide que vivan una vida nómada. Luego sigue diciendo la palabra de Dios ahí, en el versículo 12. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab. Yo te pregunto, según lo que la palabra de Dios nos dice, ¿fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, a sus descendientes? ¿Fue firme? ¿La obedecieron sus descendientes? Sí. Y Dios toma esta familia para traer a nosotros amonestación. Dios toma esta familia para darnos a nosotros ejemplo de que nosotros debemos obedecer, como ya se decía, oír y atender la palabra de Dios. Dice aquí en el versículo 14: fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído, dice el Señor. Y se parece a muchos de nosotros hoy en día, que el Señor nos ha hablado, hermano, una y otra vez, de una y mil maneras. De hecho, Eliú le dice a Job, ¿verdad? Dios habla de una o dos maneras. ¿Qué dice después? Pero el hombre no entiende. Y así a veces estamos nosotros. No entendemos. Ahora, ¿qué nos enseñan qué enseñanza nos dejan los recabitas? Número 1, obediencia. ¿Acaso nuestro Señor no dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos? Si nosotros nos llamamos hijos de Dios, ¿no tenemos un Padre que es Dios? ¿Y acaso nuestro Padre no nos ha dado mandamientos para que nosotros los cumplamos? Pero ¿sabías tú que obedecer a Dios implica renunciar? ¿Sabías que obedecer a Dios implica subirse al carro? ¿Sabías que obedecer a Dios implica hacer a un lado todo lo que tú deseas y anhelas para que entonces el propósito de Dios se cumpla en tu vida? No habrá un recabita en estos días espiritualizando este asunto, a menos que estemos dispuestos a renunciar todo en esta vida para cumplir con el propósito de Dios, para obedecer. Me llama la atención allá en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Se nos da el ejemplo de 3 personas que querían seguir a Jesús. Querían montar al carro. Querían subir al propósito de Dios. Pero fíjate lo que sucede. Versículo 57. Dice la palabra de Dios: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, quiero subir al carro. Quiero ir contigo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿En verdad me quieres seguir? ¿En verdad quieres ir conmigo? Renuncia a todo lo que posees. Yo no tengo nada que ofrecer, materialmente hablando. Las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Ahora déjame decirte, hermano, el dinero, las riquezas, los bienes terrenales es la bendición más barata que Dios da. Eso viene por añadidura. La bendición más grande es que tú y tu casa, los tuyos, sirvan, conozcan a Dios. Esa es la bendición mayor. Pero le dice a este hombre: las zorras tienen guarida, las aves del cielo tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Considera, porque si estás siguiéndome a mí para obtener fama, si estás siguiéndome a mí para tener popularidad, si estás siguiéndome a mí para tener bienes en este mundo, si estás siguiéndome a mí para tener riqueza, estás equivocado. Le dice otro, versículo 59, sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y mira, la respuesta es dura. La respuesta del Señor. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios.
Los eruditos, ¿verdad?, entran en conflicto diciendo, bueno, probablemente su padre estaba ya en el ataúd, había muerto y tenía que ir a enterrarlo, y por eso le dice, ya que vaya a entierrar a mi padre. Pero personalmente creo, ¿verdad?, que su padre aún vivía, todavía tenía vida y no sabía cuántos años le quedaban, pero él estaba diciendo, ya que mi padre muera, entonces te seguiré. Déjame decirte, yo le he dicho a los jóvenes ahí en la iglesia y últimamente lo hemos enseñado, si tú quieres cumplir con el propósito de Dios en tu vida, tienes que estar dispuesto a renunciar a padre y a madre. Yo he tenido jóvenes en la iglesia, tengo un joven en la iglesia que anhela servir a Dios, pero dice, es que no puedo dedicarme a servir a Dios porque tengo que cuidar de mi madre. Tengo que trabajar para sostener a mi madre. Él ya no tiene padre. O más bien no tiene padre, su padre los abandonó. Y él dice, yo soy el que proveo para mi casa. Y él dijo, pues mientras tú no estés dispuesto a renunciar a tu madre, tú nunca vas a poder servir a Dios. Suena duro, pero eso fue lo que el Señor dijo. Deja que los muertos se entierren y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Acaso no los que estamos aquí hemos sido llamados para anunciar el reino de Dios? Sí, amén. ¿Acaso los que estamos aquí no hemos sido llamados para ir y predicar el evangelio? Yes. ¿Y dónde estabas ayer? No todos estamos renunciando a este mundo. No todos estamos renunciando a la comodidad. De hecho, déjame decir, ganar almas es duro. Y más con el sol, así como pega aquí en Maracay. Hace calor. Yo doy gracias a Dios por Sabana de Pampa. Me invitaron una vez a Chichiriviche y fuimos a predicar el evangelio y me dijo el pastor, venga más seguido, pastor. Y yo, no, yo oro por usted, pastor. Si tiene un día grande, yo le envío una ofrenda, lo apoyamos. Pero no, a ganar almas a Chichiriviche no. Es duro el calor. Pero déjame decirte, ese es el plan de Dios. Que ganemos almas. Pero se nos decía hace un momento, la enseñanza lo decía, no nos gusta obedecer. Somos desobedientes. Se necesita de un recabita, se necesita de un Jonadab, se necesita de alguien que esté dispuesto a renunciar para montar al carro, dejar todo, renunciar a todo y cumplir con el propósito de Dios. ¿Sabes, hermano? Yo decidí cuando tenía 19 años renunciar a mis padres. Había una opción de quedarme en Celaya, Guanajuato, en la iglesia del pastor Alejandro Córdoba. Mi papá era maestro en el instituto. Mi tía Reina vive allí en Celaya, Guanajuato. Mis padres estaban en Guantacareo, Michoacán. Mi papá me dice, ¿por qué no te vas a estudiar a Celaya? Ahí está tu tía Reina, puedes vivir allí en casa de tu tía Reina, es más fácil, más cómodo. En aquel momento no había internado en Celaya. Yo le dije no, porque si Dios tiene un plan para mi vida, creo que es necesario que deje el hogar familiar. Me fui a 4 horas de distancia de mis padres, no tan lejos. Me interné. Pero déjame decirte, si yo no hubiera tomado la decisión de dejar a mis padres, una cosa sí te digo, yo no estaría hoy esta mañana aquí con ustedes. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Yo no estaría en Venezuela, probablemente no estaría sirviendo a Dios. A mí me gusta la plata, a mí me gusta el dinero. Y desde pequeño, hermano, trabajé. Y hermano, tenía un buen trabajo antes de ir al instituto, ganaba bien, me habían puesto ya como el encargado en la carpintería. Déjame decirte, ganaba bien. Pero yo dije, si voy a renunciar, tengo que renunciar a todo. Papá, mamá, trabajo. Cuando llegué al instituto, yo dije, ¿y de qué vive la gente aquí? Bolear zapatos, de bolero. Y yo dije, ¿bolero yo? No. ¿Qué pasó? Pero el hambre es tremenda. Y hay que pagar porque si no te regresan a tu casa. El comedor y la colegiatura. Comenzamos a bolear zapatos. Ese fue mi trabajo por 2 años. Después, hermano, ya casado con mi esposa, mis hijos, éramos, creo que aquí dicen charleros, aquellos que se montan a las bucetas y venden algunas cosas. También fuimos charleros. Pero una cosa entendí, no puedo seguir siendo carpintero si quiero ser siervo de Dios. Porque sabes, la carpintería demanda mucho tiempo. Y a toda carpintería donde íbamos a México a buscar trabajo, era de lunes a sábado, de 8 a 6 de la tarde. Algunos tenemos que renunciar a trabajos
si queremos servir a Dios. Algunos tenemos que renunciar a una profesión si queremos servir a Dios. Algunos tenemos que renunciar a planes, metas, a una carrera si queremos servir a Dios. Está bien, este mensaje no es para todos. Este mensaje no es para todos. Pero Dios quiere que haya un recabita. Dios quiere que haya un hijo de Jonadab esta mañana, que esté dispuesto a decir: Señor, pase lo que pase, venga lo que venga, cueste lo que cueste, yo quiero subir al carro. Quiero cumplir el propósito por el cual tú me has llamado. Y hablo mayormente a ti que tienes un llamado de Dios. Hablo mayormente a ti que sabes que Dios tiene un plan contigo. Que a través de las predicaciones de tu pastor, que a través de las conferencias en tu iglesia, que a través de campamentos, que a través de otras conferencias en otra iglesia, Dios te ha llamado. Tú has respondido al llamado de Dios. Hablo mayormente a ti. ¿Hasta cuándo vas a renunciar para entregarte de lleno a la obra de Dios? Hermanos, Dios es fiel. Amén. Siempre se ha dicho que los predicadores, los misioneros se mueren de hambre. No, hermanos, nos morimos de otra cosa. Pero nadie se muere de hambre en el ministerio. Nadie que se monte en el carro para cumplir el propósito de Dios se muere de hambre. Dios es fiel. Amén. Dios bendice. Amén. El que invita paga. Amén. Y hermano, Él paga bien. Amén. Él paga bien. Un muchachito un día en mi ruta, nosotros trabajamos en una ruta que en sentidos de economía, en sentido social, es bastante pobre, vamos a llamarlo así, bastante humilde, viven en casitas allá en el cerro, Copa Redonda allá. Y un día un niño se me acercó y me dijo: pastor, esa es su camioneta. Es una camioneta de lujo, hermano, es una camioneta ahí normal, pero él dijo: esa es su camioneta. Y le dije: sí. ¿Y quién se la dio? Le dije: Dios. ¿Y algún día podré tener una camioneta así? Le dije: sirva a Dios. Y Dios se la puede dar. Pero no crea que por hacerlo, por un tiempo Él lo va a hacer. Porque, hermano, a veces la gente ve a los pastores y ve cómo Dios los bendice y dicen: ay, sí, pues es porque tiene carro, es porque tiene casa, es porque... Hermano, todos hemos pasado el mismo proceso. Déjame decirte, hermano, a manera de testimonio, yo sé lo que es irse a dormir a las 6 de la tarde porque no hay nada que comer. Yo sé lo que es mandar a mis hijos a dormir temprano porque no hay cena. Yo sé lo que es ver a mis hijos con los pantalones rotos o con los pantalones hasta aquí porque ya no les quedan. Yo sé lo que es tener a mis hijos con los pantalones remendados. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Yo sé lo que es que alguien venga, allá la niña del pastor con el que trabajamos en México, constantemente venía y le presumía: mira, Israel, lo que me compró mi papi. Y él llegaba y preguntaba: papá, mira, la hija del pastor. Yo sé lo que es pasar trabajo. No hay tajantes, no hay, ¿cómo se dice? En la vida cristiana no hay atajos. O entras por el camino que debes entrar, o si no, nunca entras. Así es. Y todos tenemos que renunciar y pasar ese proceso. Amén, amén. Porque Cristo dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar. Y luego al otro le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. También otro se acerca y le dice: te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Cuando Jehú encuentra a Jonadab, le dice: ¿es recto tu corazón como el mío recto para contigo? Sí, pues si es recto, dame la mano. Y lo hizo subir al carro. Y su esposa, y sus hijos, y la familia. No había teléfono para decir: espérame, déjame llamar. Aló, amor. No había teléfono. Porque, hermano, cuando se trata de montarse al carro y hacer lo que Dios nos ha mandado, a veces tenemos que renunciar hasta a la propia familia. Yo
recuerdo que cuando mi hijo Isaac nació, mi esposa comenzó con los dolores de parto un día sábado. Yo me había ido a la ruta temprano. Cuando llegué, mi suegra le estaba haciendo ahí masajes pues, para ayudarle, ¿verdad?, que el niño saliera, para ir adelantando. Y en esa tarde, mi esposa comienza con los dolores, vamos, la llevamos al hospital. Obviamente la dejamos ahí. Vino la noche, tuve que regresar a casa. Llegó el domingo, eran las 6:30 de la mañana, tenía que ir a ruta. Tenía la excusa perfecta para decir no puedo ir a ruta. Tengo a mi esposa en el hospital. Mi hijo acaba de nacer. Pero sabiendo cuál era el propósito que tenía que cumplir, y sabiendo que había gente que estaba esperando por mí para traerles a la iglesia, fui a mi ruta, traje a la gente. Luego se acabó el culto, los llevé, y mientras tanto del hospital estaban llamando: familiar del paciente Génesis Hernández, familiar del paciente Génesis Hernández, familiar del paciente Génesis Hernández. Y el familiar andaba en la ruta, andaba en la iglesia, porque había un compromiso. ¿Sí me está siguiendo? Va a haber ocasiones en las cuales tenemos que renunciar a nuestra esposa, a nuestros hijos, para cumplir con el propósito de Dios. Se necesita de hombres, se necesita de mujeres que estén dispuestos a renunciar a lo que sea necesario, porque mira lo que dice el versículo 62. Y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Necesitamos hombres audaces, hombres valientes, que estén dispuestos a renunciar a lo que sea necesario para cumplir con el propósito que Dios tiene en sus vidas. Si Dios te llamó, es con un propósito. Cumple el propósito por el cual Dios te llamó. Oh, hermano, pero hoy en día, no sé si solamente pasa en Sabana de Paz. En estos días tuve que hablar con un joven que me estaba ayudando en la iglesia, porque él, hermano, su niño nació y dijo, me manda un mensaje, domingo en la mañana: pastor, no voy a poder ir a la iglesia. A los 8 días después de que su niño nace, dice, estaba orando para tener un bebé, no había podido tener bebé. Finalmente Dios les da a este niño. Y 8 días después de que nace, me manda un mensaje: pastor, no voy a poder estar en la iglesia. Un domingo. Y él me ayuda. No voy a poder ir a la iglesia porque voy a ir a celebrar con la familia de mi esposa que Dios nos ha dado un hijo. Yo le dije, no deberías estar más bien en la iglesia celebrando en la casa de Dios, que Dios contestó tu oración y que te dio un hijo. Y hace unos días le dimos la oportunidad, fuimos pacientes, porque el pastor decía, tenemos que ser pacientes. Fuimos pacientes, le dimos la oportunidad, siguió sirviendo. Pero hace unos días fue la gota que derramó el vaso. Porque él me dice, otra vez, un sábado en la noche me escribe, pastor, yo sé que usted me necesita y tengo mi responsabilidad, mi compromiso. Pero es que voy a tener una salida familiar con mi esposa y con mi bebé. Domingo. El domingo deberíamos estar en la casa de Dios. El domingo deberíamos venir a la casa de Dios. ¿Me estás siguiendo, hermano? Yo le dije, ¿sabes qué? Tú no has entendido lo que es servir a Dios. Tú no has entendido cuál es el propósito para tu vida. ¿Sabes qué? Dedícate a tu familia. Dedícate a tu esposa. Dedícate a tus hijos. No te preocupes por la iglesia. No te preocupes por mí. El pastor lo decía esta mañana. La iglesia no nos necesita. Dios no nos necesita. Nosotros somos los que necesitamos la iglesia. Nosotros somos los que necesitamos a Dios. Yo dije, ¿sabes qué? Dedícate a tu familia. Dedícate a tu esposa. Dedícate a tus hijos. Cuando estés listo, luego hablamos. Ay, pastor, se puso ahí como un hijo. Es que no está listo. No está listo. Deja que otro, con compromiso, tome tu lugar. Sabes que esta iglesia necesita hombres comprometidos. No con el pastor, con Dios.
Así es. Pero cuando se comprometan con Dios, el pastor va a tener con quién contar. Así es. Esta iglesia necesita mujeres comprometidas. Amén. No con el pastor, con Dios. Pero cuando estén comprometidas con Dios, van a estar a disposición de lo que el liderazgo y el pastor les indican. Esta iglesia necesita jóvenes, necesita señoritas que estén dispuestas a renunciar a sus planes, a su carrera, a su profesión, a sus estudios, para servir a Dios. Por mayormente, si tú has nacido en un hogar creyente. Porque vuelvo a repetir lo que hemos dicho estos días. Si tú has nacido en un hogar creyente, Dios tiene planes para ti. Amén. Planes que ni imaginas, cosas que ni a tu mente vienen. Dios tiene preparadas para ti. Amén. Y papá y mamá, nosotros deberíamos estar apoyando a nuestros hijos a obedecer a Dios. Amén. Si Dios te ha llamado, hijo, al ministerio, ándale, vete, váyase, alíste, váyase, ya aprendí a decir venezolano, o yaracuyano, yo no sé, vaya, sirva a Dios, tiene mi apoyo, tiene mi respaldo, porque hermano, el obedecer traerá bendición. La segunda cosa que nos enseñan los recabitas es renuncia total, renuncia completa. La otra cosa que nos enseñan es identidad con sus antecesores, honrar un legado. Hermano, déjame decirte, alguien trabajó para que hoy tú y yo estuviéramos aquí. Alguien dejó padre y madre para que tú estuvieras hoy aquí. Alguien renunció a su profesión, alguien renunció a su carrera, alguien renunció a su comodidad, alguien renunció a sus familiares para estar donde hoy tú estás. Y nosotros debemos honrar ese legado de aquellos que nos enseñaron y aquellos que nos han dado ejemplo a renunciar y a nosotros a ser igual. Si me está siguiendo, hermano, debemos renunciar. Debemos honrar el legado. Y última cosa que nos enseñan estos recabitas es lealtad. Para terminar, dice la palabra del Señor ahí en Jeremías 35. Nosotros, dice el versículo 8 nuevamente, hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestros padres. Y mira la bendición de parte de Dios a esa lealtad. Versículo 18. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Amén. ¿Quieres que el día de mañana Dios honre o use a tus hijos? Vivan tus hijos delante de la presencia de Dios. Aprende a renunciar a todo lo que este mundo ofrece. E instruye a tus hijos de la misma manera a renunciar. A manera de petición, te comparto esto. Ora. No quiero hacer sentir a mi hijo obligado, pero lo digo abiertamente porque él mismo lo ha tomado esta decisión. Pero estamos orando para que él vaya a México y sirva al Señor. Es su decisión, es lo que haya elegido. Déjame decirte, nosotros como padres a veces pensamos, se va nuestro consentidos somos tres, ¿verdad? Pero se va nuestro hijo, nuestro nene, nuestro bebé. Pero creo que es el paso que todo hijo tiene que dar. De hecho, yo le he dicho a mis hijos que el día que ustedes cumplan también
su cierta edad, a volcar el arco. ¿Sabes el peor daño que nosotros le podemos hacer a nuestros hijos? Es dejarlos en el hogar. Hasta la misma naturaleza nos enseña eso. ¿Conocen las águilas? A cierta edad, las águilas comienzan a poner espinas, pullas, para que los aguiluchos comiencen a volar. Cuando nosotros detenemos a nuestros hijos, normalmente ellos no van a lograr alcanzar el plan y propósito que Dios tiene para sus vidas. Pero cuando nosotros los ayudamos a volar, Dios, en su gracia y misericordia, hará de ellos cosas grandes. Yo creo eso y yo tengo fe en eso. Oro por eso. No es una garantía. Yo no sé, oraré por Israel. Espero que no se pierda. Espero que no se aparte. Espero que no se vaya. Espero que cumpla su propósito. Esa es mi oración. Pero yo sé que Dios tiene algo especial para él, para Isaac y para mí. Por lo tanto, mi deseo, mi propósito es mantenerme en el carro fiel. Mantenerme en el carro fiel. Mantenerme en el carro fiel. Habrá un padre, habrá una madre, habrá un joven, habrá una señorita esta mañana que diga: pastor, yo quiero subir al carro. Recuerda, subir al carro implica renunciar a todo. Pero Dios sigue solícito de recaminos. Habrá un varón esta mañana que se levante y diga: yo quiero subir a ese carro. Yo quiero cumplir el propósito de Dios en mi vida. ¿Habrá un varón así esta mañana? ¿Habrá una dama que diga: yo quiero cumplir con el propósito de Dios en mi vida? ¿Habrá un joven varón que diga: yo quiero cumplir con el propósito de Dios en mi vida? Voy a subir al carro. Si tengo que renunciar a papá, si tengo que renunciar a mamá, si tengo que moverme de este lugar para cumplir con el propósito que Dios tiene para mi vida, yo lo voy a hacer. Por la gracia de Dios lo voy a hacer. Habrá una señorita que diga: yo voy a cumplir con ese propósito. Si tengo que dejar padre, si tengo que dejar comodidad, si tengo que dejar madre, lo voy a hacer. Quiero cumplir con el propósito de Dios en mi vida. Y si tú estás aquí esta mañana, permanece de pie, mi hermano. Si tú estás aquí esta mañana y no tienes a Cristo en tu corazón, déjame decirte, en un cierto sentido figurativo, Cristo Jesús es ese carro. Él tiene el poder para salvarte y Él es el camino para llevarte al cielo. Si tú no estás seguro de ir al cielo después de morir, sube al carro con Cristo Jesús. Él no solamente te llevará a la vida eterna, sino que te dará un propósito de vida en esta tierra. Todo ojos cerrados, los inclinados. Si tú estás de pie, hermano, ¿por qué no vienes al altar? Si tú verdaderamente te pusiste en pie diciendo: yo voy a montar al carro, venga lo que venga, pase lo que pase, voy a renunciar, voy a poner a Dios en primer lugar, voy a montar al carro, voy a subir al carro, voy a cumplir con el propósito de Dios. Ven, joven señorita, si tú te levantaste, ven, pasa aquí. Si pueden subir más arriba, hermano, si pueden subir más arriba, aprovechar todo el altar, aprovechar todas las plataformas. Vienen más hermanos, vienen más hermanas, vienen más jóvenes. Venga, no se quede en su silla. Si usted se levantó, salga, aunque no llegue hasta el altar, salga al pasillo. Si usted dijo: yo voy a cumplir con el propósito de Dios en mi vida, voy a hacer un recabita, voy a montar a ese carro, voy a subir a ese carro, venga, salga de su lugar y venga. Si no alcanzó a llegar hasta aquí, ahí en el pasillo. Los demás seguimos orando. Y entrego la invitación al pastor. Amén, hermano, y gloria al Señor. Bueno, creo que toda la iglesia, y esto es lo que vamos a hacer, hermano. Ya comenzamos estos 4 meses para el ministerio. Y tenemos toda la iglesia está aquí. Y si yo quiero ir, quiero montarme en mi cama, quiero que Dios me use. Habrá alguien acá que pueda decir: pastor,
tengo miedo de tomar esa decisión. Y si mañana fallo, no vas a fallar. No vas a fallar porque Dios nunca va a fallar. Dios te llama, Él te guía. Él te guía. ¿Por qué? Porque has creído en Él. Sí, posiblemente tropieces mañana, pero eso no quiere decir que has fallado. Eso quiere decir que Dios lo va a volver a levantar. ¿Habrá alguien más que puede decir, pastor? Yo necesito esto para mí. Ya no pase, venga. Basta, amén. Gloria al Señor. Basta. No tengas miedo de subir al carro. No, es un carro de fuego. ¿Qué significa eso? Que Dios es un fuego consumidor. Pero aquellos que tienen fe en Él, Él no los va a consumir. Amén, gloria al Señor. Es un carro de fuego. Significa que si tienes fe, tú no te vas a consumir. ¿Por qué? Porque Él guarda esa salsa. Está para guardarte, está para cuidarte. Gloria al Señor por todo esto que ha pasado. Habrá alguien más que va a decir, pastor, que lo voy a hacer. Tengo miedo, pero sé que no puedo cuidar. Ven, pasa. Ven, pasa. Pasa el fuego. Gloria al Señor, mira. No tengas miedo. El miedo viene porque creemos que podemos fallar, creemos que no quiero fallarle, pastor. Pero toma la decisión y deja que Dios se haga cargo de ti. Deja que Dios tome control de tu vida. Habrá alguien más que me diga, pastor, ¿qué voy a hacer? Ven, pasa al frente. Habrá alguien más. Pastor, si fallo mañana, no te preocupes. No pienses en el mañana, piensa en el hoy. Piensa que si Dios te está llamando, no rehuses a su llamado. Ven, pasa al frente. Habrá alguien más. Habrá alguien que va a decir, pastor, si yo muero hoy no sé dónde irá mi alma. Habrá alguien, pastor, si yo muero hoy no sé qué va a pasar con mi alma. Levanta tu mano. Habrá alguien acá. Yo no sé a dónde irá mi alma si yo muero hoy. Levanta tu mano. Queremos orar por ti. Queremos ayudarte. Habrá alguien en este lugar. O habrá alguien en este lugar que va a decir, pastor, aún yo no me he bautizado, pero yo me quiero bautizar el día de hoy. Levanta tu mano. Habrá alguien más, ya sea que una hermana se va a bautizar, alguien más que va a decir, pastor, yo no me he bautizado, yo me quiero bautizar. Levanta tu mano. Queremos ayudarte. Queremos ayudarte. Ven. Habrá alguien más. Alguien más que va a decir, pastor, me quiero bautizar. Quiero seguir a Jesús en el bautismo. A ver, levanta tu mano. Muy bien, vamos a orar. Padre eterno, Dios eterno, gracias. Gracias porque creo que toda la iglesia ha pasado así. Es un gran compromiso. Permíteme, Señor, comprometerme de la misma manera. Ayúdanos a Yo estoy para servirte, Señor. En mi niñez, tú me has llamado a servir. He sido necio muchas veces, pero tu llamado ha sido increíble conmigo. Has tenido misericordia de mí por eso. Te pido una vez más. Sabe que mi misericordia de mí. Porque esta iglesia me está siguiendo a ti, no a mí, Señor. Ahora tú me estás colocando acá. Ayúdame a poder ser de bendición con mi Señor. Ayúdame a estar en tu presencia, Señor. Para que ellos escuchen mi palabra, Señor. Cada uno por el camino que tú has trazado para ellos.
cada uno termine su papel. Gracias, hermano. Gracias. En el nombre de Jesús quiero agradecer